Israel continúa atacando Rafah a pesar de que la comunidad internacional ha advertido repetidamente contra la medida, citando el riesgo de víctimas civiles generalizadas. El número de muertos en el enclave desde el 7 de octubre ha superado ya los 35.000, según el Ministerio de Salud de Gaza. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Bienvenidos. La ofensiva militar israelí se está cebando con intensidad en Jabalia, ciudad del norte de la Franja de Gaza, mientras Hamás se reagrupa allí. Cientos de miles de evacuados de Rafah luchan por conseguir alimentos y agua. Argentina llega a un acuerdo técnico con el FMI que elogia los resultados del gobierno del presidente Javier Milei. El acuerdo allana el camino para la liberación de $800 millones previstos en el actual programa, pero no incluye nuevos desembolsos. Y en Alemania, un alto tribunal dictamina que el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania es una amenaza potencial para la democracia. Dice que AfD puede ser clasificado como un grupo sospechoso de extremismo. Israel amplía su operación militar en Rafah. Tanques israelíes se han adentrado este lunes en el campo de refugiados de Jabalia, el mayor del enclave, una zona en la que afirmaban haber derrotado a Hamás hace meses. Cientos de miles de personas han huido durante la última semana de Rafah ante el aumento de la violencia. Altos funcionarios estadounidenses expresaron nuevamente su preocupación por una posible gran ofensiva militar israelí allí en Rafah, aunque el gobierno de Joe Biden rechazó que haya un genocidio en la franja. Un intento desesperado por conseguir agua en Deir al-Balah, en el centro de Gaza. Los suministros escasean, pero la llegada de miles de evacuados de Rafah significa que hay aún menos para todos. En Deir al-Balah la gente vive hacinada. Hay demasiada gente, no hay espacios vacíos. Quienes pueden alojarse en casas conviven con unas 10 familias desplazadas. Yo vivía con mis hijos y mi mujer en una tienda de campaña. Ahora tengo a 5 o 6 familias en la tienda conmigo. Hay mucha gente. Considerada en su día zona segura, alrededor de 1.400.000 personas han buscado refugio en Rafah en los últimos meses. Ahora tienen que volver a marcharse debido a que Israel ha intensificado sus ataques. Muchas familias se han visto obligadas a desplazarse una y otra vez. Nuestro sufrimiento es continuo. Estamos cansados de trasladarnos de un lugar a otro. Y esos lugares no están cerca unos de otros, por lo que necesitamos transporte. Estamos exhaustos. ¿Hasta cuánto seguiremos en esta situación? Estados Unidos ha lanzado varias advertencias a Israel para que no amplíe su ofensiva a Rafah. Pero Israel insiste en que la ciudad es un bastión de Hamás y que tiene que expulsar a los militares que se esconden allí. A pesar de que han pasado más de 7 meses de guerra, el grupo islamista Hamás sigue activo en todo el territorio. Esta semana, soldados israelíes regresaron al norte de Gaza, una zona que afirmaban haber capturado hace meses. Y analizamos ahora la situación en Gaza con Mikel Ayestarán, él es periodista y está actualmente en Estambul. Mikel, Israel ordenó la evacuación de Rafah, zona del sur de Gaza, lo que ha sido considerado como un desplazamiento forzado por la ONU. ¿Qué está pasando con esos cientos de miles de personas que estaban allí y cuán grave es la situación? La situación humanitaria es muy grave. Estamos hablando de un desplazamiento tanto en el sur, aquí en Rafah, de más de 360.000 personas. A esto hay que sumar las más de 150.000 que han tenido que salir de manera forzada de Jabalia. Es un desplazamiento de más de 500.000 de personas en apenas 4 o 5 días. Y para nada podemos hablar de una evacuación que se esté desarrollando por vías seguras y en las cuales se esté garantizando a los civiles que van a ir a un lugar donde van a tener cubiertos sus servicios mínimos, salud, agua, comida.
ni muchísimo menos. Esto es un desplazamiento forzoso en toda regla. La gente tiene que salir de forma inmediata, prácticamente con lo opuesto y sin saber a dónde va a ir. Y lo que se están encontrando en esos lugares a los que están llegando son campos absolutamente masificados, sin apenas servicios para poder tener una vida mínimamente normal. Y estamos hablando de gente que ha tenido que movilizarse durante 13, 14, 15 veces. Han ido cambiando de casa en casa huyendo de los bombardeos. Ahora se produce este desplazamiento forzoso desde Rafah hacia lugares como Deir el-Balah, pero quién sabe si será el último o si pronto les volverá a tocar hacer otro movimiento de este tipo. Y a esto hay que recordar que la situación humanitaria es aún peor porque desde hace una semana Israel tiene cerrado cal y canto el paso de Rafah, que es la principal arteria para la entrada de comida, medicinas y combustible a la franja. Mikel, el gobierno de Benjamin Netanyahu habla de actividades operacionales en contra de terroristas armados en Rafah. ¿En qué se diferencia esto que estamos viendo con la operación a gran escala que anuncian en esa región? ¿Ha cruzado ya Tel Aviv la línea roja? De momento, las operaciones que estamos viendo en el sur son unas operaciones más medidas que las que realizaba Israel a comienzo de la guerra, si lo recordáis, en la parte norte y en el centro, también en la ciudad de Gaza. Por supuesto, no se están produciendo esos bombardeos masivos que se estaban produciendo en aquellos primeros momentos, pero poco a poco el ejército está entrando, se está acercando a lo que es el centro de la ciudad y los combates con los milicianos de Hamas son cada vez más fuertes. De momento no parece que hayan cruzado esa línea roja, sino desde Estados Unidos lo habrían dicho, pero de todas formas también las diferentes advertencias que están llegando desde Estados Unidos no están teniendo impacto alguno en la estrategia de Benjamin Netanyahu, que es quien tiene la última palabra y no Joe Biden. Esa amenaza o ese anuncio por parte de Biden de que iban a dejar de enviar suministro en forma de municiones en caso de avanzar en Rafah, vemos que tampoco está teniendo un impacto directo en una operación que poco a poco ya va avanzando en un lugar que los israelíes consideran imprescindible para cumplir dos objetivos que no han podido cumplir en los últimos 7 meses. El primero, liberar a sus cautivos, y el segundo, cazar a los cerebros de Hamas. Muchísimas gracias, Mikel Ayestarán, por este análisis para nosotros. Y Naciones Unidas confirma la muerte de un miembro de su personal de seguridad en Rafah. Otra persona ha resultado además herida a consecuencia de un bombardeo israelí. El hecho ocurrió cuando el vehículo en el que viajaban fue alcanzado mientras se dirigían al Hospital Europeo de Rafah. Es el primer empleado internacional de la organización muerto en Gaza desde el comienzo de la guerra. Un portavoz de la ONU ha declarado lo siguiente sobre el incidente. Escuchemos. El secretario general condena todos los ataques contra el personal de la ONU y pide una investigación completa. Da sus condolencias a la familia del empleado fallecido, mientras el conflicto en Gaza sigue provocando un alto número de víctimas entre los civiles y los trabajadores humanitarios. Reitera su llamado urgente a un alto el fuego humanitario inmediato y a la liberación de todos los rehenes. Bueno, y todo esto ocurre cuando Israel celebra desde el domingo el Día de los Caídos para conmemorar a los soldados que murieron en combate y a las víctimas de atentados. Las ceremonias se han llevado a cabo en todo el país. Este año la fecha se dedica a los más de 1.200 muertos en los atentados terroristas del 7 de octubre de Hamas, así como a los soldados que han muerto en la guerra de Gaza, que ha entrado ya en su 8º mes. En su discurso, el primer ministro Benjamin Netanyahu prometió que las tropas seguirán luchando en la franja hasta que Israel salga victorioso. Esta guerra se trata de esto: o nosotros, Israel, o los monstruos de Hamas. O la continuidad de la existencia, de la libertad, de la seguridad y la prosperidad. O la destrucción, la masacre, la violación y la esclavitud. Y estamos decididos a salir victoriosos de esta lucha. Y nos vamos ahora directamente a Tel Aviv para ampliar este tema con Maya Siminovich. Maya, el Día de la Memoria es siempre un día muy emotivo en Israel. Esta vez es el primero que se celebra desde el atentado del 7 de octubre. ¿Cómo se está festejando y cuál es el ambiente? Cuéntanos. Hola, Silvia. Sí, efectivamente, el Día de la Memoria, el recuerdo de los caídos acaba de terminar, terminó al atardecer y sin ninguna transición, el día más triste de este país, que recuerda en este año a unos 1.600 muertos que se añaden a los de los años anteriores de guerras y atentados.
pues digo que desde este día del recuerdo de la tristeza se pasa a la celebración de la independencia del país. Es el año 76 que Israel celebra su independencia y es sin ninguna transición. Se va directamente de ir a los cementerios a celebrar en las calles con fiesta y con música. Este año está muy diferente la cosa. A estas horas, la verdad que me sorprende que haya tanta gente en la calle, no lo esperaba, pero no hay ningún acto programado. Suele haber fuegos artificiales, también los han prohibido en los últimos años por las personas y los animales que sufren post-trauma, pero este año ya seguro que no hay ni fuegos artificiales, ni música, ni nada. De hecho, se ve gente paseando, mirándose los unos a los otros a la expectativa un poco de si está permitido celebrar o no. Y parece ser que el Estado ha decidido que no se celebra este año. Claro, bueno, el día llega además, Maya, tras la creciente presión estadounidense contra una operación en Rafah. Antony Blinken, secretario de Estado estadounidense, ha dicho que Washington cree que las fuerzas israelíes deben salir de Gaza. ¿Ha habido reacciones del gobierno israelí? Ese día de hoy nada. Silencio absoluto. Lo único que se ha hablado ha sido de los muertos, del recuerdo, de la tristeza. Ha habido también militares como el jefe del ejército, Herzi Halevi, que ha tomado responsabilidad. Ha dicho que se siente muy culpable de lo que ha pasado el 7 de octubre. Así que ha habido unos días, ha sido un día muy triste y en el que los políticos han sido abucheados, y como yo ahora mismo, y no ha habido ninguna declaración política. Se ha ignorado todo lo que ha venido de Estados Unidos. Bueno, ya vemos, estamos en vivo con Maya Siminovich, además teniendo problemas allí con el público que está celebrando en las calles israelí o que está conmemorando, como tú acabas de decir, este día. Una última pregunta, si es posible. El medio progresista israelí Haaretz sostiene que desde el 7 de octubre al menos 10 soldados y oficiales israelíes en ejercicio se han suicidado. ¿Se conocen exactamente las causas, Maya? No, esto es un dato realmente interesante e importante. Se suicidan al año bastantes soldados israelíes. El ejército está obligado a informar y a declarar, y todos los años hay un informe del número, no de la identidad. Este año ha salido antes de tiempo y era para señalar que sucedió durante los primeros meses, casi semanas, del 7 de octubre. Las historias han sido de soldados que no pudieron salvar suficientes personas, otros que se sentían culpables también por cuestiones que no relatan exactamente, no dan datos, pero era más bien como para señalar lo mal que lo han llevado estos soldados en no poder haber ejercido su deber. Esto habría que tomarlo también con pinzas, porque probablemente la gente se suicida por motivos mucho más difíciles de relatar y de contar, pero claro, el hecho sí loable es que se informe de esto. No se sabe tampoco si algunos de ellos fueron por fuego amigo, que también es otro problema del que el ejército israelí habla, pero con un poquito más de tiempo. Vale, muchísimas gracias, Maya Siminovich, desde Tel Aviv. Gracias, Silvia. Bueno, y hablamos ahora de la guerra de Ucrania. El ejército ucraniano asegura que detuvo a las fuerzas rusas en la región de Kharkov, cerca de la localidad de Lukiansky. Mientras tanto, la policía en las ciudades fronterizas de la región ayudan a la población civil a evacuar antes de que la línea del frente llegue a sus puertas. Mientras las bombas rusas caen sobre la región ucraniana de Kharkov, la policía va de puerta en puerta. En los últimos días han ayudado a evacuar a miles de personas de ciudades y pueblos fronterizos, también muchos ancianos que dudaban si irse. No queríamos irnos. El hogar es el hogar. Después de la noche que pasamos, fue aterrador. El agente Gennady Yudin ha sido llamado a otro pueblo. Hoy tenemos que evacuar la localidad de Prores. Las fuerzas rusas han intensificado sus ataques en la frontera norte de Ucrania en los últimos días. En mi opinión, es por la falta de munición. Estamos esperando que llegue munición de Estados Unidos. La ofensiva rusa en la región de Kharkov se produce cuando Ucrania enfrenta una escasez crítica de material de artillería luego de meses de retrasos en las entregas. Miren.
Los lugareños temen que en Vovchansk suceda lo mismo que ocurrió en Bakhmut y Avdiivka, ciudades ucranianas que sufrieron encarnizados combates y las tácticas terrestres rusas. Vovchansk está siendo destruida por bombas de racimo, artillería y morteros. Se están produciendo tiroteos en las afueras, hacia el norte. Los tanques bombardean la ciudad, destruyendo todo lo que pueden. Es muy peligroso permanecer en la ciudad ahora. Ante la feroz batalla a las puertas de Vovchansk, las fuerzas ucranianas esperan que por fin lleguen los suministros que necesitan con urgencia, mientras apenas quedan unos centenares de residentes en la ciudad. Y en Nueva York, el juicio penal contra el expresidente Donald Trump ha entrado en una fase decisiva este lunes con las esperadas declaraciones de su ex abogado Michael Cohen, testigo estrella del caso sobre los pagos a una ex actriz de cine porno. Durante su testimonio, Cohen reconoció haber mentido. Dijo que Trump le pidió encargarse de la historia de Stormy Daniels porque quería ocultarla hasta después de las elecciones. Cohen fue el encargado de pagar el soborno a la actriz que el exmandatario hizo pasar por gastos legales para evitar un escándalo durante la campaña electoral del 2016. Trump enfrenta 34 cargos de falsificación de documentos comerciales. El expresidente se ha declarado inocente y alega que es víctima de una cacería de brujas para impedir que vuelva a la Casa Blanca. Economía ahora con Andrés Blumenkrantz. Seguimos en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué tal, Silvia? Sí, en Estados Unidos, en la sede del Fondo Monetario Internacional, que ha anunciado un acuerdo técnico finalmente con Argentina sobre la 8ª revisión del paquete de ayuda que allana el desembolso de casi 800 millones de dólares para el país sudamericano, pocos días después de la segunda huelga general contra el severo ajuste del gobierno. El resultado del primer trimestre fue mejor de lo esperado para el FMI y Argentina ha incluso sobrecumplido sus objetivos. Argentina tiene una deuda con el fondo de unos 44.000 millones de dólares. Lleva años lidiando con una grave crisis económica y financiera, con una inflación que supera el 280% anual. El presidente Javier Milei ha impuesto duras medidas de austeridad en el país y recientemente recortó miles de empleos en el sector público, eliminó subsidios y desmanteló programas sociales. El gobierno argentino asegura haber logrado el primer superávit fiscal en 16 años, aunque la oposición asegura que esto se logró pateando deuda hacia adelante. Sea como sea, el FMI está muy contento con estos primeros 5 meses de la era Milei en la Argentina y de esto vamos a hablar ahora con nuestra corresponsal financiera Ana Nieto en Nueva York. Ana, en su informe el FMI elogia las políticas del gobierno ultraliberal de Javier Milei. ¿Qué es lo que le gusta tanto al organismo financiero multilateral? El equipo técnico del fondo ha elogiado los primeros resultados de las fuertes medidas de austeridad en esta nación, unos resultados que han sido en algunos casos mejores de lo esperado y en particular le da la bienvenida a que se haya rebajado la inflación. Es verdad que está todavía en el 287% y la deja entre una de las más altas del mundo, lo cual tiene un efecto muy crudo en la pobreza, pero también aplaude que se estén reconstruyendo las reservas internacionales y sobre todo que se haya conseguido el primer superávit fiscal en el trimestre, el primero en 16 años. El fondo, que en el pasado ha admitido los efectos perniciosos de las medidas de austeridad que estaba patrocinando, habla en este caso del esfuerzo de atender a las madres, a los niños y de la protección de las pensiones, pero no entra a valorar las políticas ni la de reducción del sector público, ni los recortes de los subsidios, ni la congelación de las obras públicas. No obstante, se refiere en muchas ocasiones a halagar el hecho de que se haya conseguido el equilibrio fiscal sin necesidad de recurrir al Banco Central. Esto es lo que dice el equipo técnico. Ahora tiene que votar el Consejo del Fondo para desembolsar los 800 millones. Posiblemente lo hagan en junio. El presidente Javier Milei había sugerido que podría haber un préstamo adicional fuera de los previstos en el programa por unos 15.000 millones de dólares para eliminar el cepo cambiario, las restricciones de cambio de la economía argentina. ¿Hay novedades sobre este asunto concreto?
No, no hay ninguna alusión en la nota del Fondo Monetario a esta posibilidad y tampoco se da pistas sobre ello. Lo que sí que es cierto es que el gobierno de Milei está en muy frecuente comunicación con esta organización en Washington y que a ello también se ha referido el ministro de Economía, Luis Caputo, apenas un mes después de que el presidente Milei dijera que se está en una posición fuerte para esto. De momento, el Fondo Monetario está liberando dinero para que a su vez lo vuelva a poder cobrar por el préstamo de Argentina. El fondo tiene que ver que los planes de Milei son sostenibles y viables, sobre todo cuando Milei no tiene mayoría en el Poder Legislativo, en el Congreso. Ana Nieto de Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. Gracias. Tenemos más información. La plataforma de viajes Booking.com va a tener que cumplir normas más estrictas en la Unión Europea debido a su gran poder de mercado. La compañía ha entrado en el ámbito de aplicación de la Ley de Mercados Digitales, con la que Bruselas pretende restringir la influencia de los grandes grupos digitales, los llamados gatekeepers de Internet. La normativa ya está en vigor desde principios de marzo contra otras empresas como Alphabet, la matriz de Google, Amazon, ByteDance, la matriz de TikTok, entre muchos otros. Bueno, por todo esto, Booking va a tener que crear condiciones más justas para los proveedores de hoteles y apartamentos vacacionales, y quien reserve alojamiento a través de la plataforma tendrá más opciones en el futuro. Booking también deberá ofrecer a los proveedores un acceso justo, dijo Bruselas, a sus servicios. Esto implica, entre otras cosas, una mayor libertad de elección sobre condiciones de reserva y cancelación. Y comentamos ahora mismo esta noticia con nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt, José David Navarro. José, Booking pasa entonces a ingresar en la lista de las empresas que tienen que cumplir requisitos más estrictos. Bruselas busca evitar monopolios digitales, pero cuando hablamos de empresas con tanto poder en el mercado, ¿no representa esto también un riesgo en este sentido? Claro, Andrés. Hola, ¿qué tal? De hecho, en el caso de Booking, el año pasado la Comisión Europea ya tuvo que intervenir y bloqueó la intención de Booking de comprar una de las agencias online de la competencia, eTraveli. Una de las razones o de los miedos de Bruselas es efectivamente la acumulación de poder que está teniendo Booking, que representa en torno al 60% de la cuota de mercado en lo que se refiere a las agencias de viajes online. Para que se hagan una idea, 1 de cada 3 pernoctaciones de turistas en Europa se hace a través de Booking, a través de esta plataforma. Booking ya ha tenido algunos problemas en el ámbito nacional. De hecho, en España, uno de los países más turísticos de la Unión Europea, se enfrenta a una multa que, Andrés, podría rondar los 500 millones de euros precisamente por prácticas monopolísticas. Se le está investigando y se le acusa de no permitir que los hoteles fijasen los precios en la plataforma y que tuviesen que ser más altos a los que los hoteles podían ofrecerlo en su propia web. José, contanos cuáles son concretamente los cambios que va a tener que hacer esta plataforma para evitar una multa de Bruselas. Bueno, hay algunos cambios, Andrés, que tienen que ser de forma inmediata. Por ejemplo, y hablando de lo que hablábamos de la competencia, no tiene que informar a Bruselas de cualquier intención de compra de una empresa, independientemente del tamaño que tenga. Ese es un cambio que tiene que hacer de forma inmediata. Después Booking tendrá unos 6 meses para adaptarse a estos requisitos, como explicabas antes, que son más estrictos por el tamaño y el poder de estas empresas. Otro de los requisitos será la transparencia en cuanto a estrategias de publicidad, también que la aplicación sea interoperable con otras de la competencia, y también un punto importante para estas empresas es que ofrezcan un análisis de los riesgos del propio negocio, algo que ya, por ejemplo, afectó directamente a TikTok por la seguridad y la protección de los menores de edad. José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt, gracias y buena semana. China empezará a vender un lote de bonos de deuda a largo plazo esta semana, según anunció el Ministerio de Finanzas. Así, Pekín trata de apoyar a la segunda economía mundial. El gobierno central comenzará a emitir el viernes algunos bonos a 30 años como parte de una venta planificada de más de 138 mil millones de dólares de deuda, según un anuncio publicado en el sitio web del ministerio. Los precios al consumo en China han sido positivos durante 3 meses consecutivos, según mostraron los datos oficiales la semana pasada, pero el gasto interno sigue siendo relativamente débil. La promoción inmobiliaria fue en su día un motor clave para el crecimiento, pero
El creciente endeudamiento de varias de las mayores empresas del sector inmobiliario en los últimos años ha provocado un estancamiento de la actividad. La crisis se ve agravada por la caída de los precios de la vivienda y el aumento de la desconfianza de los consumidores a la hora de invertir en propiedades. Tenemos noticias aquí en Alemania que nos va a contar mi colega Silvia Cabrera. Noticias sobre política alemana, y es que un tribunal superior alemán ratificó que el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania es una amenaza potencial para la democracia, lo que significa que la AfD puede ser clasificada como grupo extremista y en consecuencia ser sometida a vigilancia por los servicios de inteligencia nacionales. La decisión ratifica lo dictaminado anteriormente por una instancia inferior y rechaza el recurso presentado por la formación. La AfD es actualmente el segundo partido más popular en las encuestas aquí en Alemania. El presidente del tribunal ha puesto un ejemplo para explicar por qué está justificada a su juicio la vigilancia al partido Alternativa para Alemania como posible amenaza para el orden constitucional en el país. Si suena una alarma antiincendios, ha dicho, las autoridades tienen el deber de comprobar si hay una amenaza real para las personas. Y las alarmas del Estado de Derecho y el sistema democrático alemanes están sonando con la AfD. El Tribunal de Renania del Norte-Westfalia considera que hay indicios suficientes de que el partido quiere socavar los principios constitucionales de la dignidad y el de la igualdad ante la ley de algunos grupos de personas. Considera aprobado que la AfD podría limitar los derechos de los extranjeros para segregar legalmente a los ciudadanos de Alemania, lo cual vulneraría la ley fundamental. Así que, ante las pruebas de la posible vocación antidemocrática del partido, los servicios secretos no están vulnerando la ley cuando los someten a vigilancia. La sentencia del lunes es el segundo revés legal en este sentido para la AfD, que sin embargo podría interponer otro recurso. Mientras, los servicios secretos se plantean si clasificarán el partido como formación de clara ideología ultraderechista, lo cual sería otro paso que les permitiría estrechar más la vigilancia a la formación, que recordemos es la segunda fuerza política en intención de voto según las encuestas y el quinto mayor grupo parlamentario en la actual legislatura. Y en España, el actual presidente en funciones de Cataluña, Pere Aragonès, anunció que se retira de la primera línea de la política. La noticia llega un día después de las elecciones en la comunidad autónoma en la que Esquerra Republicana de Cataluña, el partido independentista de Aragonès, sufrió un descalabro. Los comicios fueron ganados por el socialista Salvador Illa. Por primera vez en más de 30 años, los nacionalistas no obtuvieron la mayoría en la región española. Y dos paracaidistas austríacos han completado con éxito el primer vuelo con traje aéreo a través de las torres del puente de Londres después de saltar desde un helicóptero a 900 metros de altura. Completaron una compleja maniobra conocida como The Fair, durante la cual elevan el vuelo justo antes de completar el viaje. Con estas espectaculares imágenes nos despedimos. Hasta luego.